Hola a todos, yo soy Jerry y en este video te voy a mostrar cómo puedes bordar cualquier rostro mediante el efecto posterizado. Así que si quieres saber cómo se hace, pon mucha atención y no olvides suscribirte. Para realizar este bordado yo voy a emplear tela manta, es una tela 100% algodón. En otros países lo conocen como tela lienzo me parece, pero esta se siente un poco almidonada porque he llegado a ver de varios tipos. Pero con la tela que tú tengas a la mano, con esa puedes hacer tu bordado. Y también voy a emplear un bastidor que es de la marca Q-Snap, es de 11 por 17 pulgadas. Hay de varios tamaños de esta marca de bastidor, de este tipo de bastidor más bien. Yo lo compré en Amazon porque en comparación a otros sitios ahí se me hizo muy accesible, y si en algún momento lo llego a vender en mi tienda en línea, yo les voy a estar avisando por Instagram o aquí en YouTube. Y bueno, aquí te voy a mostrar cómo es el bastidor, el cual se me hace de un tamaño bastante considerable. Y aquí te muestro uno de los bracitos del bastidor, el cual en la parte central está ranurada porque esto va a hacer que se una perfectamente con cada una de las partes. Y cada uno de estos bracitos cuenta con un clamp o una abrazadera, que también en la parte interna está ranurada, y esto hace que tense la tela. Ahora, una vez ensamblado ya el bastidor, voy a ponerlo encima de la tela y voy a ponerle una a una las abrazaderas como te muestro a continuación. Una vez montada la tela en el bastidor, vas a tomar las abrazaderas y las vas a girar de a poco hacia afuera para ir tensando la tela. No necesariamente tienes que usar este tipo de bastidor para hacer este bordado, puedes usar cualquier bastidor de aro. Yo lo compré porque tenía ganas de usarlo y porque no encontraba un bastidor de aro suficientemente grande. Entonces, al final de este video te voy a decir mi experiencia o cómo me fue con este tipo de bastidor. Esta es la imagen que yo elegí para realizar este bordado. Es una foto de Yuya que está posterizada. Y bueno, para este punto te estás preguntando ¿qué es posterizar? Pues bien, de acuerdo con Wikipedia, me hubiera gustado decir la RAE, pero la RAE no tiene esa definición, así que hasta el momento no me han respondido. Pero de acuerdo con Wikipedia, la posterización o cartelización es la conversión o reproducción de una imagen de los tonos continuos para obtener otra imagen en la que solo hay unos pocos tonos diferenciados y presentando una calidad tipo póster. Y si te das cuenta en la imagen de Yuya, que ya está posterizada, pues se aprecian unas capas de color que son muy pocas. Así que ahora te voy a decir a continuación cómo hacer este efecto. Una de las opciones que yo tenía para hacer este efecto era irme a Photoshop. Había visto algunos tutoriales en YouTube para poder hacer este efecto y aparentemente se ve fácil. Si tienes Photoshop, simplemente lo abres tu imagen, luego vas al icono que dice filtros, después a galería de filtros y eliges el filtro cuarteado. Entonces yo ya me disponía ahí a modificar la imagen y cuando le di OK, la computadora crashó. Fue literal porque Photoshop no me dejaba pasar la imagen al área de trabajo y después guardarla, así que tenía que pensar en una forma que fuera tanto fácil para mí como para todos, y mi único recurso era ir con papá Google y preguntarle cómo posterizar en línea. Y así fue como pudo llevarse a cabo este tutorial, porque de lo contrario no sé qué hubiera hecho sinceramente. Pero de los resultados que me arrojó Google, hay muchas páginas en las que puedes posterizar en línea. Hubo una con la que yo me sentí más a gusto trabajando y el link de esta página te lo voy a dejar en la caja de información. Aquí, si te das cuenta, en la página nos muestra unos ejemplos. Hay una foto de unas flores, en la primera se ve normal, en la segunda vemos ya la imagen posterizada y en la tercera una imagen en blanco y negro, me parece, que también está posterizada, pero obviamente son menos colores, menos capas en la imagen.
Si nos vamos en la parte de abajo de la página, vamos a poder ver las opciones para poder posterizar. Primero podemos seleccionar el tipo de imagen, los ajustes de posterización y el formato de salida de nuestra imagen. Primero voy a irme a Select Image. Aquí no sé por qué el programa con el que grabé la pantalla no me grabó cuando abrí la ventana y seleccioné la imagen, pero ahí no te preocupes porque simplemente seleccionas el tipo de imagen y la agregas. También puedes hacer esto desde tu celular, así que por eso no te preocupes. Después te vas a ir a Setting of Posterization y aquí maneja desde 2 hasta 256 números de colores o de niveles. Yo lo voy a dejar en 8. Y después te vas a Output Image Format, porque en este canal somos bilingües, yo sé que sí. Y eso lo vas a dejar así tal cual. Y después le vas a dar en OK. Después te va a abrir otra página en donde van a venir 3 opciones: Open Process Image, Download Process Image o Go Back. Yo te recomiendo que des clic en el primero, Open Process Image, porque te va a dar una previsualización de la imagen ya posterizada. Si no te llega a convencer la posterización de la imagen, puedes regresar a la segunda opción en donde dice Setting of Posterization y bajar el número o el número de color o de niveles. Yo ahí le di un número 5 y le voy a dar otra vez en OK y después en Open Process Image y me va a dar otro efecto. Y así te puedes ir bajando de niveles. Yo elegí el nivel número 3 porque sentía que las capas se definían mejor y eran menos colores. Entonces, ya que encuentres el estilo de posterización que a ti te guste, simplemente si estás en tu PC le vas a dar clic derecho y guardas la imagen, y si estás desde tu celular simplemente tocas la pantalla y lo guardas, así de fácil. Ahora, como ya aprendimos a posterizar, lo que voy a hacer es transferir la imagen a la tela. Yo voy a usar la técnica de la caja de luz, la cual puedes poner tu diseño con el bastidor en una ventana. Si hay un día soleado, puedes aprovechar la luz natural, o puedes usar alguna lamparita o la luz de tu celular. Y aquí simplemente lo que hice fue ponerle cinta adhesiva en la parte de atrás para que no se moviera. Y yo voy a usar la lámpara con la que usualmente grabo en los videos. La puse en la parte de atrás, pero tú puedes usar, como repito, la luz de tu celular, y de esa manera puedes transferir la imagen. Y para trazar el diseño voy a usar una pluma Friction de la marca Pilot, porque siento que no se borra como si usara algún lápiz, pero tú puedes usar papel carbón, alguna pluma que se disuelva con agua. Y aquí lo que voy a hacer es ir marcando de una sola pasada las capas. No, aquí si te das cuenta cómo se va viendo, no quise así como que tallarle, sino que sea una sola línea continua para definir bien las capas, y así fue como quedó ya el diseño transferido. Aquí yo voy a empezar a bordar en la parte de abajo. Voy a usar un tono 963 de la marca DMC. Solamente voy a bordar con 2 hebras y con una aguja normalita. Aquí yo voy a hacer mi primer puntada, pero bueno, antes de hacer la puntada te voy a enseñar cómo rematar, por así decirlo, o asegurar el inicio. Primero vas a pinchar la tela con la aguja, vas a dejar un pedacito y vas a volver a sacar la aguja, y después la vas a volver a introducir cerca de donde hiciste la última puntada, y de esta manera vas a asegurar tu inicio. Y después, con ayuda de unas tijeras, vas a cortar el excedente, y de esta manera yo voy a comenzar a hacer mis puntadas de satín lo más rectas posibles de manera vertical. Tú lo puedes hacer de manera horizontal si gustas,
Y después de que ya estuviste haciendo algunas puntadas, puede que ya se te va a acabar el hilo y vas a hacer lo mismo. Sacas la aguja, la vuelves a meter cerca de esa última puntada y la vuelves a sacar y cortas el excedente y vuelves a enhebrar tu aguja y haces exactamente lo mismo que al inicio, y de esta manera pues vas a asegurar todo tu bordado y no necesitas hacer nudos. Si tú sientes que cuando estás bordando pasas los hilos sobre esas puntadas, simplemente pasas la aguja por la parte de atrás y de esa manera pues ya estamos cubriendo esos hilitos que al final pues no se van a ver. Y pues bueno, yo este bordado lo inicié en febrero, no recuerdo la fecha, igual ahí se las pongo, pero yo lo tuve que detener porque después hice el bordado de la aguja mágica. Él fue el último tutorial, el anterior, y después hice un bordado de unas casitas que algunos lo vieron, que ese quizás no vaya a estar en YouTube, pero después les voy a decir qué voy a hacer con ese bordado. Y pues para serles sincero, este bordado me costó algo de trabajo porque a veces la puntada de satín se ve súper fácil porque pues, es una puntada simple, pero el chiste es hacerlo lo más recto posible. Y yo literal tenía que, o sea, veía yo que ensartaba la aguja en cada orificio de la trama y que coincidiera con la puntada de arriba para que me quedara lo más recto posible. Pero a continuación te voy a decir qué fue lo que yo hice para guiarme. Una vez que transfieras el diseño a la tela, yo te recomiendo que le hagas un margen alrededor del diseño. Esto lo puedes hacer fácilmente con una regla. Yo lo hice en base al marquito que traía el cuadro en donde voy a poner mi bordado. De esta manera fue más fácil hacerlo. Tú lo puedes también hacer con una hoja blanca, pero también depende de las dimensiones de tu diseño. Y ya en la parte de arriba fui marcando de 0.5 centímetros con ayuda de una regla, y también lo hice en la parte de abajo, y ya que lo marqué simplemente fui uniendo cada una de las líneas, pero solamente adentro del diseño, y ya de esta manera pues me fui guiando en hacer mis puntadas de satín lo más rectas posibles. Pero si tú no te quieres estresar con esta puntada, pues a continuación te voy a enseñar el trabajo de dos artistas que trabajan con este efecto, pero de una manera muy diferente. Primero te voy a hablar de la artista turca Rana Balka Ülker. No sé si su último apellido lo pronuncié bien, pero esta artista, graduada en la carrera de moda y textil en la Universidad de Yeditepe, basa sus obras en bordados sobre rostros y motivos florales. Ella incluso ha hecho exposiciones con sus obras. Son algunos bordados pequeños y otros de verdad considerablemente grandes. En la caja de información te voy a dejar su Instagram para que puedas ver más sobre sus obras. Y esta artista aplica, yo creo que la puntada de satín, pero más desprolija, no perfectamente recta, y yo creo que le da más textura al bordado, como si fuera casi una pintura. Yo siento que esta artista sabe manejar muy bien su paleta de color, que resalta mucho los ojos, la boca. Y en lo personal creo que es un trabajo muy bonito porque se nota que ella domina esta técnica y que pues tiene las tablas para hacerlo. Y ahora te voy a hablar de la artista española Brenda Rísquez. Esta artista está titulada en arte textil en la Escuela de Arte de Granada. Esta artista, yo cuando la encontré en Instagram, la verdad yo me quedé shook porque cuando vi que ella no solamente usa un tipo de puntada, sino que ella juega con varios tipos de puntadas, lo cual lo hace más llamativo sus bordados, también la combinación de colores, y la verdad es que a mí me encantó su trabajo. De hecho, aquí te voy a mostrar un ejemplo de uno de sus bordados en donde vemos diferentes tipos de puntadas. Por ejemplo, para este bordado ella empleó en la cabeza puntada de semilla,
Para el área del mentón usó puntada de satín, pero en otras partes del bordado esta puntada es más abierta. Para el área del pómulo usó punto francés y para la orilla de la cara o la periferia usó puntada coaching o de bolina. O sea, ahí se alcanza a ver como un hilito amarillo, esa es la puntada. Entonces, con estas referencias tú puedes ya hacer tu propio bordado a tu estilo, usar la puntada que tú quieras y pues no necesariamente hacer la puntada perfecta de satín. Y así fue como quedó el bordado después de más de un mes de estar bordando. Y ya casi para terminar, en la parte de atrás yo le puse pegamento blanco, pero aquí ya no se ve porque ya estaba seco y casi logro un doble bordado, pero eso lo vamos a ver yo creo que en otro video. Y esta parte es opcional de ponerle pegamento, simplemente es para sellarlo. Y ya en la parte de abajo del bordado lo que puse fue mi firma y la fecha en que terminé el bordado con pura puntada hacia atrás y una hebra nada más. Y aquí ya para desmontar el bastidor, mi lógica era que así iba a quitar las abrazaderas, pero no, simplemente tienes que deslizarlos y de esa manera vas a ir quitando una a una del bastidor. Ahora, mi experiencia con este bastidor, puedo decir que tensa muy bien la tela. Si sientes que de repente se afloja un poco, nada más tienes que mover las abrazaderas, pero la verdad es que eso casi no ocurre. Y si vas a usarlo como yo te mostré en una parte del video, por muchas horas vas a lo mejor sentir que no sientes el brazo por estarlo agarrando. Así que es recomendable que lo pongas en un soporte de madera, también como mostré al principio, o si nada más vas a trabajarlo como de ratitos. Pero sí es importante, si vas a trabajarlo por muchas horas, que sí tengas como que un soporte. Yo siento que igual y puedes ponerlo sobre una mesa y poner como unos libros de lado y lado, como una pila de libros, y después encima poner el bastidor. No sé si me expliqué bien, pero este tipo de bastidor es muy bueno si vas a hacer o vas a bordar labores muy grandes en punto de cruz, o tal vez un cojín, o tal vez un tapete, etcétera. La verdad yo sí lo recomiendo, solamente toma en cuenta mis observaciones. Y es que este bastidor yo creo que lo voy a usar en un próximo video. Este video contiene un bonus, el cual es algo aparte del bordado, ya que te voy a mostrar cómo es que modifiqué el margen que traía el cuadro, porque era blanco y yo sentía que con el bordado iba a quedar muy plano. Para esto yo voy a usar pegamento para hoja de oro, una esponjita y un pincel, y el pan de oro o hoja de oro. Este es pues imitación oro, no es de 24 quilates o algo así, pero va a quedar muy bien. Primero lo que voy a hacer es ponerle pegamento a la esponja. Este pegamento, a comparación del pegamento blanco, es más líquido y yo te recomiendo que uses guantes. Yo la verdad, como no tenía, no me pude poner porque luego te quedan los dedos pegajosos. Y bueno, ya que pasen 5 o 10 minutos, el pegamento va a quedar ahora sí que pegajoso, pero el término es mordiente. Así fue como yo lo encontré, que se llamaba, que se le daba ese término. Y ya que pase ese tiempo, vas a colocar una a una las láminas y después con ayuda del pincel las vas a adherir a la hoja, al papel. Si tú usaras pegamento blanco, no te lo recomiendo porque no va a pegar la hoja, se va a caer. Y aquí los pedacitos que me sobraban lo iba poniendo y todo lo iba usando lo más que podía. Y ya al final, si te quedan pedacitos de pan de oro, eso lo puedes guardar en una bolsita y después usarlo para otro proyecto.
Al final, por no usar guantes, se me quedó pegado el pan de oro en las uñas. Me quedó un manicure con bastante propuesta, algo llamativo. Y yo creo que solamente se hubiera caído con acetona, pero como no tenía en ese momento, pues sí tardó algo en que se me cayera. Y bueno, ya cuando pusiste ya todo el pan de oro en el margen, simplemente vas a quitar el resto con el pincel y ya de esa manera queda listo tu marco. Aquí te muestro cómo quedó ya montado el bordado en el cuadro y me gustó mucho el efecto que le dio el pan de oro al marco, la textura más bien. Y si te gustó tanto como a mí este tutorial, ya sabes que me puedes regalar un like, dejarme un comentario y también te recuerdo que en la parte de arriba va a aparecer el icono de la luna que te va a llevar a mi perfil de Instagram y en la parte de abajo va a aparecer mi cara para que te suscribas a mi canal. Cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.